Pantalla de Canal 5 y como ya lo habíamos adelantado, es un placer recibirlo a él, como hablábamos. Ale Barbieri es psicólogo, es escritor, está en esta nueva edición de Educar sin Culpa, que recordemos que se conmemoran 10 años de la primera edición, en donde llevan vendidos más de 50.000 ejemplares. Es por eso que lo felicitamos nuevamente y lo recibimos. Muchas gracias, bienvenido. muy amable. Por Muchas favor. gracias. Qué increíble, 50.000 ejemplares. Sí, es un libro aparte que salió en Argentina, en Chile, en México, en Colombia y acá en Uruguay los 50.000, producto del trabajo de recorrer mucho, ¿no? El interior y Montevideo. Y hay mucha necesidad, nos replanteamos la reescritura prácticamente del libro, está totalmente corregido, ampliado, Además tiene con tres capítulos nuevos: salud mental, pandemia y lo que aprendimos de la pandemia y bullying, prevención de bullying. Esos son los tres capítulos nuevos. Ya está en la Feria del Libro y está en todas las librerías. En la Feria del Libro, el que quiera ir ya lo encuentra. Y yo voy a estar el domingo 6, por si me olvido. Este domingo. Está bien, hay que decir todo al principio, porque después charlamos, pero uno se olvida. A las 19 horas con Carolina Anastasiadis. Vamos a charlar del libro ahí en la sala azul, creo que es. Sí. Abierto a todo público, todo el mundo puede ir. Así que ya hacemos la invitación para el próximo domingo, sí, por favor. Me encanta. Bueno, me parece que está bueno avanzar en estos tres capítulos nuevos, digo, ¿no? Todo lo del bullying, sabemos que se ha hablado mucho, pero que es sumamente importante, que está presente aún, que los niños, por suerte, yo creo que hoy en día hasta lo pueden reconocer, ¿no? No sé si lo sentís de esa manera. Bueno, sí y no, porque el hecho de que esté vigente el tema quiere decir que todavía pasa. ¿Qué pasa? Para los que se acercan al libro por primera vez, recordarles lo básico, porque cuando salió el libro, eso me lo recordaban mis hermanos, nosotros somos 5, cuando salió el libro había mucha gente que tenía 20 años, 21, 22, 25, que no es papá, no estaba en pareja, no les llegó. Pero ahora de repente sí. Entonces el libro tiene 3 ideas básicas. ¿Por qué educar sin culpa? ¿Por qué la culpa a veces nos tranca a la hora de educar? No queremos que nuestros hijos sufran. Si evitamos que sufran, evitamos que crezcan. O sea que es un libro que apoya la cuestión de la autonomía, de la independencia, de la seguridad. Que sobreproteger es desproteger. Una cosa es proteger, que es responder a lo que mi hijo precisa. Tiene frío, le pongo un saquito, está triste, le doy un abrazo. Pero sobreproteger es cuando hago algo que mi hijo puede hacer por sí mismo. Y ahí es donde estamos sobreprotegiendo, porque anulamos la autonomía, anulamos la independencia, anulamos la seguridad. Y después del bullying, Juan Pablo, sí, el bullying tiene que ver con la agresión constante, no en forma permanente, de alguien más grande, de alguien más chico, no una agresión puntual, que a veces los papás dicen, le hacen bullying. También está mal que lo agredan puntualmente, pero el bullying es cuando es algo sistemático, donde aparecen varios protagonistas, el acosado, el acosador y los espectadores, que son los que miran la escena, ¿no? Y lo novedoso, entre comillas, del planteo, después de leer mucho material con varios psicólogos y educadores que me ayudaron, obviamente, es que hablamos de que no hay un perfil del acosado, porque a veces en algunos lugares se dice, bueno, si el que es sensible, ¿viste? Es sobreprotegido, entonces le hacen bullying. No hay ninguna razón para que a tu hijo o a tu hija, por la forma de ser, por la orientación sexual, por su cuerpo, porque hable distinto, sea víctima de una agresión constante de un compañero. Tenemos que educar a nuestros hijos en la amabilidad, en la convivencia, en el respeto y en entender de que si hay un compañerito nuevo, o por las redes sociales y todo eso, invitarlo y estar atentos, porque puede estar sufriendo mucho tu hijo si es víctima de bullying, ¿no? Recordemos que hay casos de que llevan a la depresión y llevan al suicidio si no nos damos cuenta, un maltrato sistematizado. Recién nombrabas también las redes sociales, ¿no? Que hoy en día, y en estos 10 años de esta nueva edición, que ha cambiado mucho y que aparece también lo que es el ciberbullying, es como muy constante. Es increíble la vigencia del libro, porque cuando con Virginia Sando, que le mando un abrazo, que es la editora que nos ayudó a corregirlo todo, que fue la que me lo pidió, aparte, la primera vez que lo saqué, así que ayer estuvimos con ella en la feria, que estuvo Ida Vitale, que fue re emocionante. Hablamos ya hablo ahí de los celulares, pero 10 años después... del apagón del celular. El apagón del celular, claro, en la primera edición, de desconectarte una hora. Bueno, eso ha aumentado más, o sea, en 10 años después vemos que es mucho más difícil para los papás, porque obviamente nos tranquiliza, ¿no? Yo me estoy bañando, le dejo el celular, pero el tema es que no es 10 minutos, el tema es que después no se lo podemos sacar. Ahí hay todo un capítulo también ampliado, que es el consumo saludable de pantallas, cómo hacer para detectar si mi hijo tiene una adicción a las pantallas. Una cosa es un ratito, regularlo, ¿no? Media hora, controlarlo, y ahí de vuelta las frustraciones. Hijo, dijimos media hora, ya pasó media hora, ahora a leer, ahora a bañarse, ahora a otra cosa. Nosotros los adultos somos los responsables de eso. El niño no se puede regular solo, precisa un adulto que lo ayude. No, hablando de las frustraciones, ¿no? Que hay veces que nosotros, me parece, como papá, no queremos que nuestro hijo se frustre, que está mal. Pero Ana Laura, no nos queremos frustrar nosotros con la frustración de él.
Exacto, sí, O sea, sí, es peor, sí. somos Es más adultos grave frágiles. todavía. Ni siquiera estamos pensando en el niño. No, o sea, es verdad. somos tan egoístas. Sí. Eso está en el libro que es de mi maestro Carlos Díaz. Es la frase célebre. Dice, amar más de lo que nos duele el posible dolor del otro. Se está por caer, ya me duele, entonces hago cosas para que no se caiga. Todo lo que conlleva Pero si se cae. si evito que sufra, evito que crezca. La energía que gastamos los padres para que nuestros hijos sufran, no podemos evitar que sufran. Claro. Si evitamos que sufran, evitamos que crezcan. Y aparte, anulamos su resiliencia, su autonomía, su independencia. Entonces esto es estar atento, por supuesto, acompañarlo, pero no evitar que sufran porque generamos un psiquismo más frágil que después, a la hora de ser resiliente, no tiene las recursos para herramientas. operar el dolor. Que de hecho la frustración pasa eso. Hablando con unas docentes, me acuerdo de mi hijo cuando estaba en la escuela, dice la poca tolerancia a la frustración que tiene. Eso es algo ¿no? Pero que eso es, claro. nosotros los adultos tenemos que ayudarlo. Pero ahí es responsabilidad acompañarlo, nuestra, ¿no? Exactamente, no es abandonarlo, es Claro. ser empático con el sufrimiento de él, pero no hacer algo que lo pueda hacer por sí mismo. Entonces, de esa manera, hijo, tenés 4 años, te atás los cordones solo, lo acompaño, lo ayudo, tenés 8 años, te higienizas solo, tenés 10 años, te puedes bañar solo, lo controlo, estoy ahí, no abandono, pero no hago cosas que él puede hacer por sí mismo, Claro. porque si no, de esa manera no dejo que crezca, no genera autonomía, no genera independencia y afecta la autoestima del niño, ¿no? Y del adolescente. Obvio. Sin duda. Y también niños y adolescentes, sobre todo, en la búsqueda de la inmediatez, ¿no? Con esto Es de las muy redes importante, sociales, Juan Pablo, que sí, creo eso que total. nos atraviesa a todos, porque A también a los todos. adultos. En 10 Recién hablamos años de- esto ha crecido mucho. Ha crecido Y, mucho. por ejemplo, en el libro está muy explicado la tiranía del deseo, ¿no? Claro. Los deseos de nuestros hijos no son órdenes para nosotros. Papá, quiero, otro álbum, otra figurita, otro sobrecito, otro sobrecito, otro sobrecito. Yo respiro, el adulto soy yo. Siempre le digo a los padres, usted disimule, el adulto es usted. Claro. Porque el Pero niño si a veces precisa no parece. un adulto en el Claro. cual... Cuando fui con mi sobrino, le digo, ya te compramos, ¿lo puedo abrir? No lo puedes abrir, lo abrimos cuando lleguemos a casa. Todo el tiempo estoy moldeando el cerebro, es la corteza prefrontal. Claro. Eso es otra parte nueva que tiene la nueva actualización, que en esa época no lo puse, que es la corteza prefrontal se encarga de la atención, de la concentración, un problema grave que tenemos en nuestros centros educativos. Los docentes lo dicen mucho, cuesta mucho que presten atención y que se concentren por la dictadura del placer y de la inmediatez. Espera un poquito y cuando llegamos a casa abrimos el sobre y a ver qué figuritas y por supuesto que disfruto de llenar el álbum. Y si no se llenó, queda incompleto. Y no pasa nada. tenemos que salir a buscar y gastar un montón de plata para comprarle la figurita que falta, porque la vida es incompleta, tu pareja no te va a llenar, tu trabajo no te va a llenar, nada nos llena del todo en la vida, ¿no? Tenemos que convivir con esa ausencia, ¿no? Claro, Ni que hablar, sí, tal cual. pero de todas maneras uno te escucha a vos y dice, claro, va hablando y uno va Ana Laura, haciendo- como dicen los japoneses, saber y no actuar es no saber nada. Exacto. Entonces, para mí el objetivo del libro, y por eso creo que le agradezco mucho el respaldo que tuvo en la gente, y los mails que recibo de una mamá, me acuerdo que me dijo, Ale, yo me estaba por mudar, me sentía culpable, me había separado, justo me cayó tu libro, y desde que te dije que no es no, es mucho mejor para ambas, dice, para la hija, y para el ellos. papá. Claro. Es decir, que no con calma, con seguridad, con firmeza, no es pegar, no es agredir, no es zarandear, no, es, hija, ya lo hablamos, no puedo irte a buscar, tenés 14 años, te volvés sola, Claro. viste, hablar con tus amigas, claro que me angustia, pero le doy las herramientas para que se maneje, porque si no después los padres terminamos que no podemos más, llevo y traigo, Ay, llevo y traigo, sí. le resuelvo todo, son las 12 de la noche Es y estás así. súper Y también hay estresado. algo del desarrollo de ese papá y de esa mamá, de ellos como individuos, ¿no? No tanto dependiendo Totalmente, siempre de los niños. claro, en mi es- caso no soy papá, pero bueno, uno lo observa y lo ve y sabe que me Todos imagino somos que padres adoptivos Claro. de hijos biológicos y de hijos no biológicos. Bien. Podés ser padre de hijos no biológicos, podés ser padre de tu sobrino cuando Claro. te va a ver. Es Sí, tal cual. y entonces, pero sí, el capítulo 2 habla del rescate del adulto, ¿no? Porque Claro. si no, al sobreproteger me voy descuidando yo como adulto. Mi vida personal, mi vida íntima, mi vida tenga pareja o no, me explico, el espacio propio para pensar. Las parejas los niños van adquiriendo no mucho protagonismo, que está bárbaro. Es muy difícil ser papá hoy, lo quiero decir, porque si no puede parecer que estoy... No, es muy difícil, cuesta mucho, la pandemia los pasó por encima, ¿verdad? Claro. El trabajo, pero tenemos que darnos cuenta que tu hijo es un milagro, no es un problema, y que en esta fase, mientras tenga 5, 10, 15, después te dejan de hablar. De nosotros ahora nos hablan de nuevo, porque ya son grandes, Ya bien. ya tienen pasó ese- 22 y 20 y nos Claro. empezaban a hablar de nuevo. Pero hay una etapa donde Claro. no sos tan importante, porque son importantes sus padres. Y ese es el duelo que el adulto se tiene que bancar. Y a Claro. veces todo el tiempo estamos elaborando duelos y nos cuesta, quiero que me quiera, por eso le pongo la camperita y lo llevo y lo traigo, a veces inconscientemente para seguir siendo jóvenes nosotros y Claro. que me siga precisando Que, mi sí, hijo. que ¿no? siga necesitando. Sí, También que es siga eso, ¿no? necesitando, Es sí. un trabajo constante Exactamente. de los padres, bueno, sea cual fuera, pero el rol ese bueno, también hasta dónde tiene responsabilidad para con uno mismo. Precisamos regalarle a nuestros hijos
un adulto en el cual se pueda apoyar, más con los problemas de salud mental. Por eso el capítulo de salud mental es muy importante, porque tenemos problemas de bullying, problemas de suicidio, problemas de depresión. Por eso es muy importante ayudar a gestionar las frustraciones, porque para que él mañana, cuando tenga un problema de pareja o en el trabajo o en el liceo, tiene 6 bajas, él pueda hablar con el profesor, ¿cómo hago para subir esta materia? Tenga recursos y no enseguida, viste, los papás, ahí vamos al liceo, porque pobrecito mi hijo que no miente, me dijo, no pasen vergüenza, le digo a los papás, por favor. Los docentes podemos cambiar y nos podemos equivocar, pero en general el docente te va a decir algo que uno no ve de nuestro hijo y nosotros enseguida vamos en una actitud, viste, tipo de defensa del chiquilín. Como protectora. No, tiene ese bajo porque no hizo nada, es un crack, es un buen tipo, lo queremos pila, pero tiene que estudiar. Pero tiene que estudiar y leer un poco. Claro. Es muy importante leer. Y recién, claro, hablabas de la salud mental, que está buenísimo que se pueda hablar esto también en la infancia, ¿no? En la etapa de niños y niñas, que sepan y reconozcan también las emociones que van atravesando, que los niños nos puedan identificar. Sí. Por eso el libro plantea mucho el tema de la educación emocional, que ahora está en boga, por suerte, que es alfabetizarnos emocionalmente, ¿no? Claro. Niños y niñas. Recordemos que de 100 suicidios, 80 varones en Uruguay. Aprovecho estos minutos porque nos pueden estar escuchando los varones también, que nos cuesta más poner en palabras los afectos. Entonces el libro plantea cómo gestionar las frustraciones, plantea ejercicios, cada capítulo termina con un ejercicio, que a veces puede ser una conversación, a veces puede ser escribir, pero es como una ayuda para que el libro no se quede en algo teórico solo, ¿no? Sino que después podamos, bueno, ¿cómo lo aplico? Pero sí, la salud mental es clave y tenemos que todos trabajar. La primera cita del libro es de mi maestro Víctor Frankl, trabajar para que haya menos pacientes, no más. Porque el que puede pagar a un psicólogo, bárbaro, pero no todo el mundo lo puede pagar. Y hay mucha gente que queda sola con qué recursos tiene para acudir a la salud mental y para poder sanar sus dolores, ¿no? Absolutamente. También en otro de los capítulos nuevos que mantiene esta edición, habla de la pandemia. Sí, lo que aprendimos de la pandemia, ¿no? Aprendimos, por ejemplo, que los vínculos son muy importantes. No, aprendimos que el Zoom es fantástico, pero que el botija aprende más en el aula que en el Zoom. Claro. Aprendimos que no se puede reprimir la muerte. Porque ahora ya pasó, ¿viste? Y nos parece que fue hace 10 años, ¿no? Totalmente. Pero estuvimos muy angustiados en el 2020. Muchas familias perdieron seres queridos, mucha gente perdió el trabajo. Aprendimos el teletrabajo. Aprendimos, viste, que hay muchas cosas que un jefe puede cuidar a la salud mental y decirle, mira, te querés quedar en tu casa, vení 2 días, quedate, tenés un nene chico, ¿no? Y eso genera menos culpa a un papá o a una mamá que entra en un Zoom, le da de mamar, a las 2 horas entra de vuelta al Zoom, no gastan el traslado, viste, la culpa que tenemos por trabajar. Aprendimos muchas cosas en la pandemia y creo que vale la pena escribirlo, aunque sea, es un texto que ilumina el tema de qué podemos mantener de la y además pandemia. algo nos tiene que haber dejado seguro, aprendizajes, y sobre todo esa convivencia también, ¿no? Todos encerrados en una misma casa, que también con las dificultades, quienes son, no sé, en mi caso mi hermana que es mamá, ponele, con nenes chiquitos, y bueno, eso, entender que a veces trajo mucho aprendizaje, por ejemplo, en los espacios libres, ¿no? Los espacios verdes, ¿no? Mucha gente se está mudando a lugares donde tiene, si mañana viene otra pandemia, bueno, ojalá que no, pero si viene, Harari dice que va a venir, bueno, que tengamos el Zoom, que tengamos los espacios donde los chiquilines disfrutar, y también volver a veces al aula, ¿no? Que bueno, acá en Uruguay por suerte tuvimos un enfoque que ayudó, en otros países hubo confinamiento totalmente cerrado. Entonces la salud mental en toda Latinoamérica está explotando porque las familias que tuvieron que estar solas, o los adolescentes, imagínate, exceso de padres y exceso de pantallas. Sos adolescente, te querés matar. Claro, y se perdieron los bailes, las cosas. Hay una edad que realmente, bueno, en todas, ¿no? Pero hay como una generación que, desde algún lugar, bueno, desde los que comenzaban el liceo y les tocó la pandemia, bueno, y así un montón de ejemplos. Totalmente. Alejandro, ¿qué te llevó a hacer esta nueva edición? Mira, nos llevó que teníamos la chance de poder editarlo de nuevo y entonces querer corregirlo, también actualizar algunas cosas, porque había algunos ejemplos en el libro que ya no me gustaba cómo quedaban, porque viste, quedan 10 años después, quedan como desactualizados. Entonces fue una lindísima oportunidad para volver a leer, volver a corregirlo, armarlo, viste, de nuevo. El libro es el mismo, pero con estos 3 capítulos nuevos y también el lenguaje, ¿no? Cambiar algunas cosas del lenguaje que habían quedado más desactualizados. Entonces fue una linda oportunidad también para ver en qué medida es vigente, ¿no? Hay cosas que no, y bueno, la verdad que vimos por lo que venimos charlando con la gente, que sigue diciendo, ¿no? Le sigue hablando a las generaciones de hoy. Así que muy felices de poder actualizarlo. Sigue ayudando y además, bueno, hablamos al comienzo, más en la primera edición, 50.000 ejemplares, que eso es muchísimo para un autor nacional también. Claro. 50.000 ejemplares a lo largo de todos estos años, de a lo largo de 10 obvio, años. obvio. Bueno, fue a poquito creciendo, también las charlas, viste, en los colegios, en las escuelas. Vos hablaste de que también recorriste mucho, escuelas, colegios, y todo el país. Recorro todo el tiempo. Porque te seguimos en las redes, va haciendo ruta para tal lado, para tal otro. Y eso también está bueno, no centralizar, ¿no, Alejandro? Y eso es un rol también psicoeducativo y preventivo, ¿no?
Como yo siempre digo, bienvenida el psicólogo, el colega que trabaja en terapia, el psicopedagogo, el psicomotricista, el psiquiatra. La pandemia legitimó la salud mental. Viste que de alguna manera a mí me invitaban mucho ustedes, a otros colegas también, ¿no? Estábamos siempre ahí en la tele dando como tips de salud mental. Pero vuelvo a aclarar, no todo el mundo lo puede pagar, o no todo el mundo tiene un acceso, o tiene prejuicios. Hay gente que tiene un prejuicio y dice, no me animo, los varones, por ejemplo, ¿no? Más que las mujeres. Entonces, hacer esta tarea psicoeducativa es una tarea a través de un libro, o de un podcast, o de un videíto, es como ayudar a que llegue el contenido de salud emocional a las familias. Bien. Y la familia lo han recibido con mucho cariño. Sin duda. Recién nombraste en 2 ocasiones esto de las emociones y el manejo de los varones, ¿no? Con esa masculinidad, de alguna manera, que hace que quizás no sea tan fácil. ¿Crees que las nuevas generaciones sí tienen un poco más de facilidad y pueden conectar? Estoy trabajando con liceos todas las semanas, no. Todavía no nos podemos mentir. Se mantiene 17 años, 18 años, chistes machistas, chistes homofóbicos. Bueno, no lo puedo decir en la tele, pero con insultos, chiquilines que, no, pero yo lo quiero mucho, hay mucho que trabajar en las masculinidades tóxicas. Es un tema, falta muchísimo. A los varones tenemos que dar el ejemplo, me explico, de cuidar nuestro lenguaje, de cuidar, de que hay una desigualdad en la familia, en el trabajo, y de que eso no es un tema, es un tema social, y nosotros tenemos que ser los primeros en decir, no, consulto, voy, no está mal eso, que condenar cuando hay un chiste machista, por ejemplo, porque las nuevas generaciones hay mucha gente sufriendo mucho. El otro día pasó, si ustedes lo vieron, Iker Casillas, fue público, ¿no? El tweet, yo lo puse un post en Instagram porque dijo, le adjudicaban amoríos, se había separado, con fulana, con mengana, y el tipo dijo, no me jodó el más, soy gay, una cosa así, ¿no? Y, ¿cómo se llama? El Puyol, el que era compañero de él de la selección, le puso, es hora de contar lo nuestro, Iker, todo en tomo broma. Entonces, yo puse un post que decía, si sos homosexual y lo estás contando, bárbaro, pero seguramente que no. O sea, evidentemente era un chiste machista, homofóbico. Tuvieron un día sin decir nada, me hackearon la cuenta. Yo puedo decir que me hackearon la cuenta, pero un tipo con 18 millones de seguidores... No, pero además con referente para muchos. Y no era la primera vez. Y también pidió disculpas Puyol. O sea que todavía se nos escapa, tenemos que estar muy atentos a eso, porque afecta a la salud mental. Y de 100 suicidios, 80 varones. Entonces, este estereotipo de género, que lo que quiere decir es que el varón, viste, como que por la supremacía a través de lo económico, o a través, viste, del poder, o a través de la palabra, o a través de los espacios laborales. Eso es lo que tenemos que de a poquito darnos cuenta, porque también es una carga que afecta a nuestra salud mental, como que no podemos convivir con la vulnerabilidad, ¿no? Totalmente. Que tengo que ser fuerte, que tengo que poder con todo, ¿no? No, y además, bueno, era lo que decías, Alejandro, como hay veces uno piensa que está todo como mucho más claro y no es así, hay que seguir trabajando, y estos casos Otro ejemplo positivo de Nadal y Federer llorando juntos. Sí. Bueno, ahí al contrario de Puyol. O sea, viste, Federer no podía más de llanto y Nadal lo abraza, y es un gesto muy lindo de los dos, ¿no? De sostenerse emocionalmente, ¿no? Esto de que validar las emociones, está bien no estar bien. No puedo con esto, me explico. Mira, amigo, voy a tu casa, te ayudo, ¿querés que me quede contigo? O sea, esa cosa que antes era como lo femenino, ¿no? Claro, las emociones y los hombres. No, y mismo el poder demostrar afecto y cariño entre varones, no necesariamente que las amigas sí lo pueden, pero los amigos solamente en un abrazo de fútbol. O el decir lo que me pasa, como decía Alejandro. Pero se está usando esto que sos gay, se usaba como una cosa despectiva, ¿me explico? Fue un insulto. O sea, claro, como una cosa... En mi crianza fue un pero insulto. Inclusive yo creo que y aún hoy también. También se mantiene. Aún hoy también. Tristemente, por eso tenemos que trabajar mucho para que los chiquilines, y fíjate, después aparece ahí el ciberbullying, está conectado, porque el colectivo LGTB, por ejemplo, es el colectivo que más sufre bullying, y sufre ciberbullying, y sufre violación, y sufre maltrato. Entonces todavía nos falta mucho para que haya una integración social, una convivencia de que tu orientación sexual, gente que la matan, le pegan. O sea, aparte la agresión... Sin duda. Pasa en el mundo entero, esto falta muchísimo por recorrer. Pero quizás uno tenía la esperanza de que los más pequeños... ¿no? Es una esperanza falsa, tristemente lo digo porque lo recorro y lo veo. Hay mucho para hacer todavía. Bien. Sé que los docentes hacen lo que pueden, pero que es difícil porque a veces contener, pero en algunos grupos puede darse, pero como generalidad, todavía los casos de bullying, muchos tienen que ver con eso, ¿no? Por eso nosotros, como bien decíamos, los papás, los educadores, estos materiales nos ayudan mucho y nos hacen ver cuestiones que de repente no le encontrábamos la vuelta, y nos ayuda en esto de educar sin culpa. Así que, no es ficción. No, es real. O sea, se puede, o por lo menos mitigar la culpa para poder decir en qué estoy sobreprotegiendo, y dejo que mi pareja, mi marido, mi mujer, quien sea tu pareja, intervenga
venga si yo de repente voy, porque a veces me sale, viste, a uno Sí. o a una le sale más sobreproteger y el otro no, deja que voy yo, entonces va el otro y de esa manera lo ayudo a mi hijo, pero no le resuelvo el problema, ¿no? Un trabajo en equipo. Ale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un Muchas gracias. placer hablar con Totalmente. y uno se Un va como gustazo. pensando un montón, así que les recomendamos, por supuesto, Educar sin culpa, ya a la venta en todas las librerías, Todas las librerías, del sí. país, y también pueden seguir a Ale de Barbieri en las redes, que también es súper interesante cada uno de los En materiales. Instagram, En Instagram hay un link que se los puedo pasar, que una librería que te lo lleva al interior a todos lados. Ah, pero muy maravilloso, porque nos están Excelente. viendo desde todo el país, así que es muy bueno ese dato. Ale, millones Gracias, de muchas gracias. gracias. Y Un abrazo. el domingo en la Feria del Libro. Domingo 6, 19 horas, vamos a sortear libros, así que bienvenidos. Todos. Para que vengan 19 horas junto a Carolina Anastasiada y vamos a estar ahí abierto a todo público. Muy bien. Muchísimas gracias, Ale. Muchas de gracias a verdad, un ustedes. placer.